Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, haciendo la cuarentena, como ustedes seguramente, y por AM750. Recuerden que estamos en contacto en redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y en el WhatsApp de los oyentes pueden escribir texto, si lo hacen al 6585-5580. Bueno, hablaremos esta noche de algunos inventos de Athanasius Kircher, a quien mencionamos el otro día, ¿no? Sí. Viejo conocido del programa. Ustedes saben que la ciencia moderna, experimental, tiene sus héroes. Newton, el principal de ellos, Copérnico, Einstein. Cada nueva parcela de conocimiento que se explora restringe el terreno de la suposición y la fantasía. Conocido el lado oculto de la luna, bueno, pierden eficacia las invenciones anteriores al respecto, pero yo discrepo con esto, que implica una visión un poco lineal de la historia de la ciencia, que en sus últimos episodios parece abrir otra vez las puertas de la fantasía, en algunos casos para que entre también la ignorancia. Cuando hay gente que se entera de algunos permisos que las modernas formas de la ciencia otorgan a la suposición, creen que eso les permite decir cualquier cosa, ¿no? Estoy hablando de la física cuántica, que cada persona que da consejos de autoayuda cree que está haciendo física cuántica. Bueno. En cualquier caso, Athanasius Kircher fue un científico del bando perdedor. Perdedor en el sentido newtoniano del asunto, ¿no? Un campeón de teorías erróneas. Pero es cierto que el universo que él imaginó era mucho más rico, más extravagante, más justo, más humano que el que nos describen los manuales de divulgación de nuestro tiempo, que son como cuentos de terror para adultos. Nació en Geisa, en Hesse, el 2 de mayo de 1602. Era hijo del filósofo Johannes Kircher, un doctor en teología de la Universidad de Maguncia, que no llegó a ordenarse. Johannes, el viejo, ¿no? El viejo Kircher, hizo que sus 6 hijos, que eran 3 varones y 3 mujeres, ingresaran en diversas órdenes religiosas, porque la familia era demasiado pobre como para garparle los estudios. Empezó Athanasius estudiando humanidades en el Código Jesuita de Fulda e ingresó a los 16 años, el 2 de octubre de 1618, en el Seminario Jesuita de Paderborn. Le fue bien en ciencias naturales, en lenguas clásicas. En 1628 fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús. Y allí aprendió griego, hebreo, a la perfección, y profundizó sus estudios de humanidades, ciencias naturales y matemáticas, complementándolo siempre con filosofía. Más tarde, Kircher fue capaz de hablar en cualquier idioma, incluido el chino y el copto. Fue un lingüista sobresaliente. Hemos dicho que sus conocimientos le permitieron afirmar que en la antigüedad remota todo el mundo hablaba hebreo. Esta homogeneidad duró hasta el episodio de la Torre de Babel. Kircher afirma, sin embargo, que la confusión de lenguas fue una disposición superflua. El éxito de la construcción de Nemrod hubiera sido imposible. Después de calcular la altura necesaria de la torre para tomar por asalto los cielos, el padre Athanasius nos advierte que se trata de una elevación que sobrepasa la órbita de la Luna. De este modo, los periódicos lunazos hubieran derribado la construcción.
¿Me entiende? Estamos haciendo un edificio hasta el cielo y pasa la luna orbitando por el medio. Algún Sí, sí. lunazo te ligarás. Tal vez su máquina más asombrosa fue la linterna mágica, ¿no? Que permitía proyectar figuras en movimiento. Primer antecedente, uno de los primeros del cinematógrafo. En medicina fue capaz de destilar un antídoto contra el tarantismo, una enfermedad del sur de Italia que, según se creía, era producida por las picaduras de las tarántulas. Las víctimas, poseídas de una extraña fiebre, bailaban durante horas y horas hasta caer exhaustas. Estos movimientos sirvieron de base para el baile de la tarantera. Bueno, Sí. años más tarde vino a saberse que las arañas eran inocentes, que todo obedecía a vaya a saber qué complicaciones psicosomáticas y que bueno, y además que el específico que había inventado Kircher no servía para nada. En Trapani y Palermo estudió los fósiles de elefantes antediluvianos o mamuts. Estudió las erupciones del Etna y el Stromboli y la terrible erupción del Vesubio en 1630. Quiso imitar a Plinio el Viejo, descendió con una cuerda al cráter del Vesubio para determinar las dimensiones exactas de su interior y su estructura interna. Se acercaba a los volcanes en erupción para tratar de sorprender a los demonios que las provocaban. Tenía unas extrañas convicciones orográficas e hidrográficas. Creía en un mar alpino sepultado bajo los Alpes, que era el origen de todos los ríos de Europa. Está muy bien eso, ¿eh? Sí, sí. Suponía la existencia de otros mares análogos bajo los Andes y bajo el Himalaya. Era geocentrista, creía en los gigantes, en las sirenas y en los dragones. No solo creía, lo clasificaba como si fuera un antecesor de Linneo, ¿no? Lo hemos dicho, existen 5 familias de dragones. El Draconis teutónica, que está en Alemania y Escandinavia, el Draconis galli, que está en la Galia, en Francia, pero también en Italia y en España, ¿no? El Draconis albionensis, que es el de Gran Bretaña, el Cappadociae, que es el dragón mediterráneo, y el Draconis sinoensis, que es el asiático, el chino. Kircher indicó la inexistencia de dragones americanos. Mirá vos, ¿no? Después de agruparlos, ¿no? Escribió lo siguiente, cito ahora a Kircher. A ver, ¿dónde está? Acá. Puesto que los animales de este tipo, en su mayoría, buscan sus guaridas y lugares de sustento en profundas cavernas, he considerado propio incluirlos bajo el título de bestias subterráneas. Distingo 2 clases, con y sin alas. Bueno. Cuando la pegaba, no le daba mucha bolilla. Lo eclipsaron sus extravagancias. Vean, Kircher examinaba la sangre de víctimas de la plaga con una lente, un dispositivo que construyó durante sus estudios del comportamiento y las características de la luz, un tópico que junto al estudio del sonido era su mayor pasión. Kircher deduce: la enfermedad puede ser causada por organismos muy minúsculos que se incorporan al cuerpo desde el exterior. Eso no solo acredita a Kircher como el primer proponente de una teoría microbiológica, sino que más adelante en su libro Ars Magna, Lucis et Umbrae, donde habla sobre óptica y las fases de la luna, Kircher hace referencia, por vez primera en la historia, a un microscopio. Si bien el microscopio ya existía, fue Kircher el responsable histórico de acuñar esa palabra, microscopio. Pensaba que los insectos nacían por generación espontánea. Se jactaba de ser capaz de la palingénesis, la facultad de regenerar una cosa a partir de sus cenizas. Supuso que toda la cultura venía de Egipto
y empleó años y años de su vida en descifrar los jeroglíficos, hemos contado el otro día, ¿no? Que no acertó ni una. No, Bueno, Champollion lo iba a desmentir absolutamente 2 siglos después. También inventó un instrumento para espiar conversaciones a distancia. Era como un gran oído con conexiones tubulares. Bueno, como una alcantarilla que oye. Detengámonos finalmente en la música. Ujú. Contamos los otros días en relación a la curación del pintor Hugo van der Hus que Kircher escribió un tratado llamado Musurgia Universalis. El Musurgia Universalis fue publicado en 2 volúmenes en Roma en 1650. El libro es una de las obras fundamentales de la época. Hubo 1500 ejemplares impresos y fue distribuido ampliamente a través de los canales de los jesuitas. Es que Kircher era un gran estudioso de la música. En una ocasión pasó largos días en un gallinero para anotar en lenguaje musical la altura y figuración del canto de los gallos y el cacareo de las gallinas en el instante de poner un huevo. Como contamos, trabajó en la minuciosa transcripción del canto de las aves. Es el pionero de la bioacústica y de la clasificación de los sonidos naturales. Kircher inventó también el arpa eólica, un instrumento musical que es tocado por el viento. Constaba de 12 a 15 cuerdas que sonaban con el paso de las corrientes de aire sobre una caja de resonancia rectangular. Vos lo ponías en la ventana y cuando soplaba el vientito sobre las cuerdas, producía un sonido etéreo que variaba sus tonos musicales de forma aleatoria con la intensidad del viento. La potencia del viento pulsaba distintos sonidos. Como cada cuerda tenía un peso o tensión determinado, se presentaba con su sonido según la fuerza del viento. Bueno, lo mismo ocurre con algunos instrumentos de viento. Sí, sí, claro. Según claro. la presión que se le aplique, sube o baja su tonalidad. Un viento de determinada magnitud, determinado sonido. Bien. Kircher considera muy simple su construcción e ilustra las características del instrumento con un dibujo. Era un dibujante espléndido. También construyó un órgano, ese lo construyó, ¿no? Que funcionaba gracias a la corriente. Todos los demás también fueron construidos, no solo dibujados. Este funcionaba gracias a la corriente de un arroyo y también una tuba gigantesca que se oía a 5 kilómetros de distancia y que podía usarse para convocar a las muchedumbres en caso de peligro. Finalmente, así como Lulio, Ramón Llull, ¿no? El catalán, concibió la máquina de pensar, Kircher diseñó un aparato para componer. El mecanismo de Kircher resolvía elementales cuestiones de armonía y melodía. Así Qué que bueno. era una máquina, componía. Usted Nosotros- estaba en un tono y ya la máquina le sugería La el máquina le próximo. ponía 2 monedas o algo así, Sí, y ya la máquina le componía algo. claro. Y Enrique Delfino, he contado esto varias veces, un gran pianista de la historia del tango, hacía un número en los teatros, que era que Sí. las personas le decían notas y él, a partir de esas notas, ¿Componía ahí en el momento? componía música. Qué bueno. Y hay todo un tango que se escucha bastante. Ay, no lo puedo tocar porque no tengo las notas. Bien, que es re fa si. Baila niña, baila papá. Bueno, y es muy famoso el re fa si y lo compuso en un teatro. Y ahí lo improvisó. Le dieron las notas y lo Y él hizo. improvisaba. Ahí es improvisación, ¿no? Sí. Después, los nombres de las notas son nombres de las notas. No sé si era así la máquina de Kircher.
Nosotros una vez, hablando de otra cosa, habíamos inventado digamos, no una máquina, sino que eran unos procedimientos que servían para componer himnos nacionales, me acuerdo. Dice, acá lo hicimos. Entonces, por ahí decíamos, bueno, no sé si creo que era un tipo que era especialista en componer himnos nacionales. Compuso el himno nacional de la República Checa, por ejemplo. A ver, bueno, fenómeno. Ahora dice el himno de Hungría. Bueno. Y todos iguales. Sí. El himno de Rusia. Pero bueno, es cierto que cuando uno ve el mundial y escucha los himnos que tocan las orquestas, parece que fueran compuestos por una máquina. Sí, sí. Una máquina de componer himnos nacionales que son todos el mismo. Esta máquina era el arca musarrítmica, también arca musurgia o arca musical, qué sé yo. Su propósito era permitir a los músicos componer la música de iglesia de modo rápido y seguro, a pura matemática y sin errores armónicos. Según Kircher, los escritos musicales de los religiosos estaban tan moldeados y eran tan homogéneos que la máquina no producía nada que pareciera artificioso y ampliaba la capacidad combinatoria de los compositores. Bueno, sí. Esto pasa en todos los géneros. Sí. A través de técnicas simples, técnicas de combinatoria. Sí. Eso el arca era capaz de producir millones de piezas de música polifónica. Kircher incluye una ilustración plegable del dispositivo, así como unas tablas que indican el contenido de todas las varillas del interior, con los algoritmos nutrientes de la música mecánica. El arca era una caja que contenía un conjunto de barras, listones de madera. Cada listón contiene un conjunto de números que corresponden a notas en una escala o modo, así como un surtido de tratamientos rítmicos. Hay diferentes conjuntos de maderitas que tienen frases expresadas en una variedad de metros, distintos dibujos. Sí. Otro. Son dibujos. El dibujo es ta, 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 ta. Claro. Y tenía distintos metros, con sus correspondientes nombres poéticos, porque los dibujos musicales son análogos, los dibujos figurativos de la música se pueden expresar, se pueden nombrar del mismo modo que se nombra el endecasílabo, el octosílabo, etcétera, etcétera. Entonces le había puesto a estos metros Euripedian, por ejemplo, Anancreonic, bueno, Sáfico, bueno, todo eso. Sáfico, anacreóntico, así se llaman algunos metros antiguos de la poesía. Bueno. Algunas de las barras de la máquina se utilizan para el contrapunto. Contrapunto en estilo simple. Contrapunto. La contestación. La contestación. Bueno, qué genial esa máquina. Claro, no, es genial. Sí. Entonces,
En el contrapunto las 4 partes tienen el mismo ritmo y otros utilizan, esto no entiendo, claro, un contrapunto simple y otro que le llaman el estilo florido, contrapunto de la quinta especie, en el que 4 voces se mueven independientemente en contrapunto. Una barbaridad eso. Todo dentro de una armonía especificada. Kirchner estaba entusiasmado también en que el no músico pudiera obtener melodías de acuerdo con el estilo deseado, ¿no? Para terminar, digamos algo que hemos dicho hace mucho, pero muchos años. O sea, leo algo que se ha dicho en este programa sobre Kirchner. Pobre Athanasius Kirchner, no se conformaba con un cosmos sin sentido artístico, aunque fuera a través de la belleza de lo clasificatorio. No se conformaba con unos planetas que no cantaban la gloria de Dios, ni con unos astros que no se conmovían ante el amor desesperado, ni con una física no destinada a corregir a los miserables. Hermoso, ¿eh? Hermoso era todo lo que hacía este genio de Athanasius Kirchner. ¿Con qué podemos saludar esta recordación del querido jesuita? Escucharemos una obra de Bach, no porque Bach sea una máquina, sino porque su música parece muchas veces inevitable. Y en este caso es una obra sencilla, el minueto número 2 en sol mayor, que es a 2 voces. Sí. Una mano es una voz y la otra, etcétera. Y ahí está el contrapunto, como un homenaje al contrapunto, no a la música de máquinas. Todo lo contrario era Bach, todo lo contrario, pero sin embargo funcionaba con la precisión de una máquina. Ya hablaremos algún día de esos asuntos. El minueto en sol mayor de Johann Sebastian Bach por Lang Lang, el pianista chino, ese que es un fenómeno, ¿eh? Bueno, adelante.